¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que me he dado cuenta de que nunca, al principio de los directos, ¿no? Que es muy habitual cuando yo veo directos de ¿se me escucha bien? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un directazo. La verdad es que va a ser, yo creo que súper interesante también porque es un tema importante. Como es la comunicación, en todas las relaciones la comunicación muchas veces nos causa, bueno, pues malas pasadas, muchas veces porque hemos entendido, que te he dicho, es que tú me dijiste, bueno, lo trabajamos muchísimo, sobre todo en terapia de pareja y ahora mismo vamos a hablar con Zoraida sobre este tema. Os tengo que decir que este es, bueno, el último directo, el último directo. Hasta, bueno, dentro de 2 semanitas volvemos. Hasta la última semana de agosto. ¿Vale? La última semana de agosto volvemos otra vez con otro directo también muy jugoso y muy juguetón. Ahora nos centramos en el directo de hoy. Vamos a hablar. Vamos a ver que está aquí. Yo tengo muchas ganas de hablar con ella, de que la conozcáis, porque bueno, es un pozo de sabiduría, os tengo que decir. Zoraida, ¿qué tal? Buenas, ¿Cómo estás? estamos aquí haciendo cuadraturas del círculo porque estoy fuera de despacho hoy. Ay, lo que tenemos, lo que tenemos que hacer para que se nos vea, para, bueno, o sea, improvisar atriles de Es estos una trípodes. pasada. Sí, 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 sí. Estamos aquí divertidos porque hemos estado mitad familia para intentar cuadrarlo. Pero bueno, al final lo haré así y no pasa nada. Sí, bueno, que estés Entonces, cómoda. sí, 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 vosotros tranquilas, que yo estoy cómoda. Genial. Entonces, Se me va a mí también. sí, sí, sí. Aquí estamos entre el calor y, y cambios de última hora, que ha habido novedades, entonces nos ha tocado estructurarnos a todos y ajustarnos. Bueno, como la vida diaria, quiero decir, y el día a día de muchas parejas que nos vienen, ¿no? Ya lo Sí, sabes. exacto, exacto, exacto. Bueno, yo te quiero dar las gracias porque estés aquí y más si te han surgido, bueno, estos contratiempos de última hora que ya no estás en el despacho, que estás en otro sitio. O sea que, bueno, te lo agradezco, seguro que te lo van a agradecer porque, bueno, como estaba diciendo, es que eres un pozo de sabiduría, ¿no lo sabes? Lo sabes bien. Así que estés aquí con nosotros es un auténtico lujazo. Vamos a hablar de un tema súper importante que, bueno, tratamos en las consultas, o sea, constantemente. Y entonces lo que queremos es que todos aprendan a, bueno, saber de comunicación de pareja, saber discutir bien, que discutir, pues ahora veremos si es malo, si es bueno, ¿vale? Y bueno, y vamos a ver cómo resolver los temas pendientes, que también creo que es algo interesante que muchas veces nadie se lo plantea. Pues sí, porque todos llevamos nuestra mochila antes de ser pareja. Entonces es muy Exacto. complicado dejarla en un lado, volver a ser pareja, dejar de ser persona individual con nuestra mochila, nuestras dificultades, nuestras ventajas e inconvenientes que todos tenemos y que mejoramos día a día, sí, pero que también llevamos un lastre y hay que saber también canalizarlo, gestionarlo y compartirlo, porque si no lo Ujú. decimos, la gente no lee los pensamientos. Ni nos Exacto. adivina nuestras intenciones, ni sabe si nos ha molestado o no y en qué grado de intensidad. Y esas son las demandas más frecuentes en terapia de pareja, junto a las dificultades en sexualidad, la parte de erotización de los cuerpos, porque sobre todo parejas de larga duración, Ujú. y las disfunciones sexuales. Como nos pasa a todas las sexólogas, creo que son los 3 top. Así, Sobre todo después del confinamiento ha sido, vamos, ¿verdad? A, B, C, A, B, C, A, B, C. Sí, 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 sí. Ha sido bastante coincidencia, es normal. Hay gente que ha pasado de estar que no coincidían o eran compañeros de piso, todas las comillas que queráis, han Sí. pasado a estar 24 horas juntos, incluso además algunos trabajando, porque han sido, en mi caso han sido profesionales sanitarios y entonces han tenido además la carga asistencial, la dificultad, entonces ha habido problemas de comunicación, no, problemas de cuadrar el círculo, horarios, niños, claro, suma variables, entonces es muy To- complicado. Sí, sí. No, habían múltiples factores aquí. Porque muchas veces ahora estamos en verano, es un verano atípico, pero sí que es verdad que a la vuelta de verano nos encontrábamos muchas veces en sesiones con parejas que necesitaban volver a reestructurarse, volver a encontrarse, porque
de pasar a, bueno, nuestros horarios en el trabajo, o sea, niños, otras obligaciones y demás, pasamos muy poquito de tiempo juntos y cuando ya, o sea, uno convive más, pues empiezan a aparecer todos aquellos temas pendientes o todas aquellas cosas que uno no ve en el día a día. En este confinamiento, pues ha sido, o sea, todo potenciado. Explosión, mucha intensidad durante mucho tiempo y no tener tiempo a veces de pararse, porque claro, vivimos, la verdad es que vivimos todos muy rápido, gestionamos todo demasiado, que no nos da tiempo a veces a asimilarlo y además contamos con la lastra o el problema de que nos han educado, yo siempre lo digo, en matemáticas, física y química y todas las asignaturas que quieras, pero a las emociones no. Entonces hay un vacío ahí cuando nos vamos haciendo mayores que si no hemos tenido la oportunidad de aprenderlo o de que alguien nos haya acompañado en el proceso y ser nuestra muleta, pueden ser padres, pareja, amigos, quien sea, o que te has formado o desarrollado a nivel personal tú, por tu profesión o porque has querido, ¿no? O que has tenido una dificultad y has pedido ayuda. Pero claro, hay gente que no se lo puede permitir y también tenemos que tenerlo en cuenta. Y por ejemplo, a mí me vienen familias o parejas que han tenido, son con mucha carga ya de por sí, desde pequeñitos, entonces todo eso luego se incluye en la pareja y cuando vienen los nenes todavía más. Entonces, Exacto, no, no, sí, además la comunicación es vital, primero con uno mismo, después, o sea, saber la mochila que tenemos. Bueno, vamos a hablar de todo ello, y porque además es que has dado en el clavo. Yo siempre digo que las emociones son algo que no nos enseñan, tenemos que aprender nosotros mismos muchas veces, pues, por el camino en la universidad de la vida. Otras, pues tenemos otras estrellas que se cruzan en nuestro camino y nos ayudan, y otras veces tenemos que pedir ayuda. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que, bueno, no puede, y esto también creo y quiero que sea una ventana a todas aquellas personas que no puedan, bueno, pues que tengan toda esta información que nosotros compartimos, ¿no? Que es importante. sí, la verdad es que aglutinar todos, como me comentaban, siempre me comentan las parejas que o eres nuestra última oportunidad para ver cómo lo arreglamos, o eres la última bala de la recámara. Y Ah, claro, te ejercen una presión que es, a ver, pues, disculpar, yo no estoy aquí ni para salvar parejas, ni soy asesora sexual, ni asesora matrimonial. Mi no, función es no. que encontréis vuestro puesto y vuestro lugar a nivel individual, para que a nivel individual estéis bien, para luego crear una nueva relación o continuar vuestra relación como pareja, pero desde un punto de inflexión. No es tampoco empezar desde cero, porque es imposible. Igual que cambiar la personalidad, a ver, somos como somos, podemos limar asperezas, pero Podemos cambiar de la mejorar. noche al día, claro, Claro, cambiamos y evolucionamos constantemente todos, eso hay sí, que tener en cuenta. Pero claro, somos como somos y tampoco podemos pretender cambiar a otro. Puedes cambiar no, tú trabajándote, ¿no? O sea, pero sí. ya lo que haga el otro Claro, ya. no depende de ti. Entonces, si encontramos, por ejemplo, en mi caso, los problemas de autocuidado, ¿no? O Ujú, dificultades a la hora de cuidarse uno mismo y nos pasa sobre todo con las mamás, porque siempre han ejercido el rol, ¿no? De mamá pata, de estar todos bien y entonces yo, hasta que no caigo yo enferma, por ejemplo, ujú, o hay una enfermedad de un familiar cercano y es como que explota todo porque, claro, ya no entran en la rutina de siempre y ujú. ya nadie espera lo que va a pasar con el otro. Entonces la pareja se resiente mucho y se resiente mucho porque no ha habido esas dificultades o esas alteraciones en el día a día que han hecho saltar, ¿no? Lo que parecía un engranaje bien engrasado, hacen que salte. Entonces saltan chispas, vienen temas pendientes, como deberías haber dicho a tus padres, a mis padres, a tus suegros, a mis suegros, lo timo, ¿no? Sí, sí, sí. La familia, el paquete, los nenes, según dependiendo de las edades, claro, hay que tenerlo en cuenta. Y cómo comunicarle cosas, como no sé si lo saben la gente que nos está escuchando, pero yo trabajo el duelo y el acompañamiento al final Ujú. de la vida, entonces es un tema que hay que saber explicar, hay que dar opciones, pero sobre todo hay que informar. Entonces la parte importante de la comunicación no es solo el hecho de comunicar, de hecho nosotras lo sabemos, lo somos de la profesión, pero la gente dice, es que yo no me comunico con mi pareja. Vale, tú no le mandas WhatsApps, no le pones posis, no le dices notitas, no le haces silencios, no le pones mala cara. Claro, es que eso es la comunicación no verbal. No tiene por qué ser solo a nivel verbal, hablado. Es el gesto que acompaña tu cara. Que si pones cara molor, ¿no? Entonces son gestos de, o frases hechas que dices de, toma, ahí te lo he dejado, ¿no? Entonces, claro, se comunica muchísimo más que lo que realmente estás diciendo. Entonces hay que reeducar o reconfeccionar cómo hablamos.
Yo siempre les digo que el 80% es el lenguaje que tenemos en la cabeza y el 20% es lo que decimos. Entonces se asustan diciendo, claro, pero hasta que no lo analizas no te das cuenta de todos los mensajes que te estás diciendo a ti mismo durante el día. Mensajes, listas de la compra, pone lo que De quieras. todo. Claro, cuando hablamos no nos hemos dado cuenta que a lo mejor hemos aumentado nuestra intensidad emocional de tal manera que explotamos con el primero que nos viene. Y a lo mejor paga el pato quien más cerca está o a quien más queremos, ¿no? Y a veces no, muchas veces nos lo merece. Y el problema no ha sido, o la dificultad no ha sido el mensaje, sino cómo lo hemos dicho, ¿no? Entonces, desde la típica de no bajas la tapa del váter, no cierras el champú y estas cosas que lo analizas fríamente y dices, vale, ¿realmente es tan importante? No, pero es que es esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y se van sumando hasta que tú explotas. Entonces, claro, esas son las dificultades de comunicación. Claro, es que vamos dejando que todo sume y entonces explotamos. ¿Por qué? Porque no sabemos decir esas pequeñas cosas que nos molestan en el momento. Porque en ese Claro. momento a lo mejor dices, no es una tontería, pero después, como tú dices, ¿no? En la cabeza vas dándole vueltas, pasa otra cosa para otra cosa, te lías tú sola y bueno, y cuando estallas, estallas. Hay mucha gente, de hecho, que dice, madre mía, no sabía yo que tenías este carácter. Bueno, Sí. y dices, pues no te tiene que sorprender, soy tu pareja. De hecho, yo a veces le digo que es el efecto olla a presión o Hiroshima-Nagasaki. Es decir, yo siempre les explico el ejemplo, que esto puede ser un consejo para todos, ¿no? Imaginaos que tenemos una olla a presión, que la tenemos tapada y tenemos muchas piedras de diferentes tamaños dentro y el fuego está al máximo. Claro, si ponemos los ingredientes, que son las piedras, serían las dificultades que hemos tenido nuestros buenos y buenos, ¿no? Y cada una tiene su tamaño y ocupa un espacio. La dificultad es regular la capacidad de agua para que suba o baje. Pero si está al máximo es muy difícil controlarlo. Entonces, el efecto que puede ser una olla a presión que se convierta en cóctel molotov. O Hiroshima Nagasaki, que digo yo, que es arrasa con todo lo que hay alrededor. Sí, Y eso sí. es el efecto que recibe la otra persona cuando le empiezas a decir todo lo de y sí, entonces, la otra es como, pero te has guardado todo eso hasta ahora. Y es porque eso ha sido lo que ha desbordado ya a la persona, ¿no? Y es porque no lo digo porque me sabe mal, no te lo digo porque si te lo digo ahora a lo mejor no te suena bien como te lo digo, o me parece que es demasiado fuerte decírtelo y no te lo digo. Claro, y no te lo digo, y no te lo digo, y no te lo digo, pero yo tengo una lista de anotados de pendiente, no lo has hecho bien, no sé qué, no sé cuántos, lo podías haber hecho mejor. Sí, 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 sí. Claro, a ver, ¿cómo empezamos para que todas esas personas que se han visto identificadas con todos los ejemplos que has dado, decir, madre mía, pues sí, ¿no? Yo me veo así reflejada, yo me lo guardo en el bote y ya la olla salta. ¿Cómo pueden empezar a, primero, ser conscientes de cómo piensan, o sea, cómo engrandan esas emociones, porque muchas veces es lo que tú dices, o sea, todo lo que pensamos, pues también distorsiona un poco las emociones. Claro, Y nada, o sea, cómo empezar a comunicar las cosas. Pero primero, vamos a ver y vamos a ser conscientes de cómo pensamos. a ver, ¿cómo pensamos? Normalmente que nosotros siempre lo hacemos bien. Primera dificultad. O que siempre tenemos la razón. Y claro, lo de siempre, todo, nada, nunca, aportan una carga negativa ya emocional en el análisis de lo que estoy pensando que nos arrastra la parte emocional, no nos deja no contagiarnos de esa parte emocional. Entonces tenemos que analizarlo de forma lógico-práctica. Entonces, yo a mis pacientes saben que siempre les hago un triángulo, un rombo, ¿no? Y lo divido en 4 partes. Entonces, cada una de las partes son los pensamientos más recurrentes, dificultades que tengo, llámale lo que más me pasa por la cabeza más frecuentemente, ya puede ser con mayor o menor intensidad. Y los colocan en esos 4 cuadrantes, ¿no? Y cuando los analizamos en voz alta y los enlazan con acontecimientos, situaciones, con la pareja, con los hijos, suelen ser me dijo y no le dije, me afectó mucho y me lo tragué. No sé cómo decírselo y me lo trago, o esto me viene de rebote y me lo he comido yo. O sea, son las 4 situaciones de cómo te relacionas con el resto de personas en tu día a día, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te corresponde, no digo culpa, digo responsabilidad. Yo nunca hablo de culpa en sesión porque tiene unas características muy negativas, se asocia mucho a la parte religiosa de
inamovible, de aquí te vas al infierno y no se puede modificar nada de eso, y claro, entonces no podemos modificar nada, ni pequeñas cosas. Entonces, la parte de responsabilidad es, yo tengo mi responsabilidad tanto por hacer como no hacer, y tú también tienes tu responsabilidad tanto por hacer como no hacer. Entonces, a partir de eso vamos analizando fríamente, de forma lógica, sin apuntar el 100% del peso en las emociones. Y hablamos del lenguaje literal. Es decir, lo escribes tal cual pasó o tú crees que pasó. Y entonces entra en juego la parte de la pareja. No para confrontar, ni para discutir sanamente, no, esa no es la intención. La intención es que entre los dos vuelvan al momento en que pasó. ¿Para qué? Para que no entren en juego las interpretaciones a posteriori. Exacto, Entonces, claro, es muy complicado, si no. claro, porque si no las interpretaciones también es lo que tú hablabas antes. Nosotros todos llevamos una mochila, entendemos las cosas de una determinada manera, llevamos también nuestra propia forma de ver las cosas, de interpretarlas, de sentirlas. Y claro, si tú me lo dices de una manera y yo lo interpreto de otra, pues no hay entendimiento. No, y el entendimiento es que entonces hay segundas intenciones y hay segundos mensajes aparte del mensaje literal o de tal como sucedió. Porque si preguntas a una tercera persona que no está implicada emocionalmente o no tanto como la pareja, que tiene su propia historia, la han creado juntos, tienen sus dinámicas, tienen sus rutinas, pero también tienen sus puntos de inflexión. Si tú le preguntas, por ejemplo, a la madre del padre de uno de ellos y le preguntas por esa situación, te aportará mucha más información a nivel general que a nivel de detalle, ¿no? Ellos se centran en los detalles porque es lo que realmente les afecta emocionalmente. Es como entre etiquetas, ¿no? Si me conocieras no hubieras hecho esto delante de mis padres, ¿no? Vale, pero es que yo no sabía que esto no era un tema intocable, ¿no? Por ejemplo. O es un tema que, como lo hemos hablado nosotros, yo pensaba que podía hablar de ello. Entonces, se trata de establecer unas mínimas de rutinas y pautas de decir, vale, sabes que este tema a mí me molesta. Por ejemplo, en mi caso, casos de infertilidad, aborto, muerte de nenes pequeñitos, defunciones de personas que son importantes en tu vida o discusiones o temas familiares que dificultan mucho la continuación de la relación si se vuelven a sacar en tema familiar, ¿no? Entonces, son como esos temas pendientes o secretos que no se tienen que tocar. Y claro, esa persona le tienes que informar, aunque sea tu pareja de 20 años, a lo mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo interpreta con tanta intensidad como la familia o en la misma pareja. Hay temas que son intocables, ¿no? Entonces, hay que informar a la otra persona mi nivel de intensidad. Y yo lo hago como si fuera una tabla, ¿no? O sea, los temas los hemos identificado antes con el rombo, ¿no? Y esos temas quedamos en una fecha y en una hora y en un lugar neutral. No vale en casa ni en nuestro restaurante preferido. ¿Por qué? Porque nos conoce el camarero, siempre conoceremos a alguien que no sé qué. Un lugar neutral y así estamos neutrales los dos, pero no tenemos la tentación de escudarme en la comodidad de algo que ya conozco, ¿no? Entonces es nuevo para los dos y esa es una exposición en vivo total, ¿no? Y quedamos para hablar de un tema. Entonces, tú no te preparas para rebatir ni para defenderte. Tú te preparas para dialogar con tu pareja desde el cariño y el respeto y de una comunicación directa, sabiendo que hay ciertos temas que le van a doler, pero hay que saber comunicarse. ¿Y cómo hay que saber comunicarse? No atacando por atrás, no ir con mala leche, perdonar, pero así no se entiende todo el mundo, sí. Ni premeditación y alevosía no sirve, ¿no? Entonces yo les doy unas mini pautas, ¿no? Es como, ¿cómo te gustaría que te lo contaran a ti? Si es un tema importante que sabes que le afecta a la otra persona, pero que además directa o indirectamente te afecta a ti, en mayor o menor intensidad, ¿cómo te gustaría que te lo contaran? Es decir, pueden ser desde problemas de trabajo, problemas de no me gusta que me toques así o no en esferas íntimas, como que el otro día me dolió mucho que me hicieras esto o me dijeras esto, ¿no? Entonces puede ser temas de me gustaría que fregara los platos así. Ha habido gente en consulta que los problemas eran directamente de las rutinas del día a día. Fregar platos, ropa, limpieza, lo quiero de esta manera, lo quiero de la otra, no quiero que pongas eso en ese sitio, tiene que estar todo ordenado. Vale, ¿por qué? Porque si analizas la historia previa de cada uno en su familia, una lo han educado en aquí todo no pasa nada, tú tienes tu orden dentro de tu desastre y la otra persona o el otro lo han educado en todo en su sitio porque cumple una función, no perder el tiempo y saber encontrar las cosas. Por ejemplo, pongo ejemplos sencillos para que nos entiendan, ¿no? Pero pasa lo mismo con las relaciones sexuales, ¿no?
Hay gente que le permiten un nivel de intimidad muy alto, respetan su espacio privado, ¿no? Les dan mini pautas de protección y protección hacia las demás o las demás. Y hay gente que no. Entonces, claro, si encuentras una persona que ha tenido esa parte de educación sexual y esa parte de respeto hacia los demás y respeto hacia mi salud, y encuentras a otra persona que no, pues tendrás que ayudarle y acompañarle en el proceso. Y eso necesita comunicación. Y necesita la más sincera necesidad de capacidad de comunicar. ¿Por qué? Porque si vamos con florituras, si vamos con etiquetas, con palabras tabú, no comunicamos, evitamos. Entonces no nos comprendemos. Claro, es que has hablado de el lenguaje literal, que tenemos que tener mucho cuidado. Has hablado de la comunicación no verbal, de las interpretaciones, de los juicios, de cómo nosotros vamos preparados a una conversación. Has hablado también no de discutir sana, porque lo que pasa es que era un llamamiento para todas aquellas personas, porque todos discutimos, pero hay que dialogar, hay que aprender a dialogar, ¿no? O sea, vamos a sustituir discutir sanamente por dialogar, porque claro, dialogar tampoco sabemos. ¿Y sabes qué pasa? Que si discutimos, ¿estamos en el mismo nivel? No. Ejercemos situaciones no de poder, pero quiero que me entiendan, que no es una relación igual, ¿no? Sino que cada uno sabe que en cierto tema se posiciona siempre más y la otra persona tiene que ejercer una relación de inferior o estar conteniendo, ¿no? ¿Para qué? Para que no se desborde. Entonces sabemos que hay ciertos temas que nos sobresaltan más, ¿no? Hay ciertos temas que nos duelen más, hay ciertos temas que pueden ser más livianos. ¿Qué pasa? Que si pasamos mucho tiempo hablando con nosotros mismos y la pareja no nos avisa de que quiere hablar un tema de conversación, acabará en disputa seguro, porque la otra persona no está preparada para el nivel de intensidad con la que llegas. Por ejemplo, situaciones muy frecuentes, cuando llegas de trabajar, que estás o agotado o has tenido un día fantástico o has tenido, en plan, si no me hubiera levantado de la cama, mejor, ¿no? Así para resumir, de 0 a 100. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que la otra persona no sabe. Bueno, sí, hay gente que dice, sé cómo ha venido dependiendo de cómo deja los zapatos, porque claro, todo el mundo deja los zapatos fuera de casa o no, o cómo deja las llaves en el recibidor. Y claro, dice, solo con esa información ya sé más o menos por dónde anda el día. Claro, y la otra persona tiene que bajar el nivel para decir, necesito hablar contigo para comunicarme, desfogarme, no sé, ¿no? No entran de temas pendientes pasados, algo que pasó ayer o anteayer, algo que me molestó y no te lo dije y es el momento de ¡blum! Pues ahora te lo digo porque quiero discutir para liberarme, que puede ser un efecto, ¿eh? Sí, y hay gente que se engancha a ese efecto, incluso añadiendo la variable sexual, que ya lo sabes que vas en consulta. Es decir, se vuelven rutinas de vamos a provocar una discusión porque el sexo es genial. Claro, pero es que el problema y el marrón sigue ahí multiplicado por... Sí, además es algo como, yo siempre digo que es como un parche, porque muchas personas buscan esa discusión para después buscar esa reconciliación que muchas veces es a nivel sexual, por la vía sexual, ¿y qué ocurre? Que no has aclarado nada de la discusión, simplemente has estallado, te has desahogado y encima lo que quieres es terminar ya, o sea, vamos, poniendo la guinda en el pastel, pero eso quedará como un tema pendiente de cuando tú me hablaste así, aunque hayamos hecho el amor o hayamos, ¿vale? O sea, acabado como hemos acabado, pero quizá la otra persona se lo guarde en su bote. O sea, de reserva de pendientes explosivos, que digo yo. Claro, sí, para cuando le convenga, porque muchas personas también son bastante calculadoras y entonces, bueno, pues me lo guardo para cuando me convenga, ¿no? Porque muchas veces, o sea, se crean esas rutinas, esas tiras y aflojas. Tú antes has hablado de situaciones de poder. Yo creo que muchas veces sí que entre ellos juegan a ese, bueno, depende del momento, de la etapa, de las parejas, pero sí que juegan a ese rol de poder dependiendo de ciertos temas y entonces se apoderan, o sea, conscientemente, porque son conscientes de que en ese momento yo o la otra persona tiene más poder y entonces, pues bueno, o te achantan o te sientes más fuerte, ¿no? Y eso también es injusto, porque es consciente. Sí, y luego entra la variable chantaje emocional. Ahí. Pues si me quieres, harías esto por mí, ¿vale? Y si no quiero hacerlo, aunque te quiera. Es como te ponen a prueba 24 horas al día o te hacen conductas o... Mira, ahora que se acaba de conectar Susana, en el vídeo que estuvisteis la semana pasada lo decíais, ¿no? Era en plan, tienes que estar siempre a prueba. A ver, si me quieres,
me quieres como el análisis DAFO, ¿no? Mis debilidades, mis amenazas, ¿no? Mis fracasos y mis oportunidades. Soy completa en mis mejores y en mis peores días. Y esto no significa que tengas que quererme con la misma intensidad que nos conocimos, ni al final de nuestra vida de pareja si se rompe, ni cuando llevamos 50 años juntos. A ver, todo cambia, todos evolucionamos. Las discusiones y la comunicación en la pareja también. ¿Por qué? Porque si no nos hemos perdido en el camino. Sí, y si evolucionan, yo siempre digo que si evolucionan tenemos que aprender a que evolucionen a mejor. Ya no es que sea tener esa complicidad, sino conocernos mejor y conocer mejor a la otra persona y tener, bueno, pues más momentos de hablar, más momentos de comunicación, más momentos de diálogo. Pero buenos diálogos, o sea, buenas comunicaciones. Y también has hablado antes de buscar ese terreno neutral, porque muchas veces estamos ya tan acostumbrados a hablar yo tengo muchos, ¿no? De hablar en la cocina, ¿no? Para que no nos escuchen los niños. De hablar muchas veces por mensajes de WhatsApp para que después no discutamos en casa. Y claro, está muy viciado ciertos aspectos y ciertas vías de comunicación que a lo mejor no son las ideales. O sea, no son las que están funcionando. Entonces, no nos agarremos a lo que no funciona. Vamos a ver, o sea, y cambiar y probar y ver qué nos funciona a nosotros, porque cada uno también tenemos una vía de comunicación. Hay gente que es más de comunicación no verbal, hay gente que es más verbal, que puede expresar mejor lo que siente, ¿no? O sea, todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Y el tipo de afrontamiento que haces cuando hay una discusión. Hay gente que cuando acaba la discusión se ha quedado bien, se ha quedado a medias o se ha quedado mal, ¿no? Y hay gente que necesita un tiempo fuera para aclararse, ordenar, gestionar, incluso escribir, incluso gritar, incluso hay gente que se graba audios diciendo a ver si lo que yo he entendido y lo que he sentido es lo que es, ¿no? Claro, porque la otra persona luego no ha sentido lo mismo y hay un vacío ahí de conexión, porque realmente cuando discutes es porque la comunicación, yo siempre lo digo, estás como si fuera en diferentes canales de la tele o diferente frecuencia de radio. Hay que conectar y canalizar y darle la ruedecita y hacer un mini esfuerzo por cada una de las partes para sintonizar la frecuencia, para entenderlos. Porque si uno está en FM y el otro está en otra frecuencia, pues está complicado. Bueno. Complicado o bastante imposible. Si no, que me lo expliquen, ¿eh? Porque yo lo de leer el pensamiento y la bola de cristal todavía no me ha funcionado. No, y además no funciona, podemos decirlo, no funciona, no lo busques. No lo busques. Hay base científica para saberlo. Olvídate de ese mito, olvídate de que tu pareja, porque te quiere mucho, te conoce y está 50 años contigo, te sabe leer la mente. Además es que es muy divertido porque es, hombre, no has visto mi cara, ya deberías saber lo que aquí pienso y es, a ver, no, analicemos eso. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Es como, vamos a tirar para atrás, ¿en qué momento aprendiste o en qué situación aprendiste o te dieron a entender que eso es lo normal? Entendiéndose normal con todas las comillas, porque normal, claro, somos personas diferentes, menos mal, porque si no seríamos todos robots y funcionaríamos todos, genial, ¿no? Pero yo creo que estaría un poco fastidiado y sería un poco aséptico, frío, no sé cómo llamarlo, pero a mí tampoco, ¿no? Yo soy muy emocional y entonces también hay que saber regularse y autorregularse. Yo las dos preguntas que siempre hago cuando son papás, mamás, con nenes o sin nenes, porque hay familias que se creen, son familia y se definen como familia sin tener nenes. Sí. Pueden tener animales de compañía o sin animales de compañía, se consideran familia porque son dos personas y han creado un vínculo y han creado una conexión y un proyecto de vida. Les pregunto siempre, ¿cuántos libros tenéis en casa? 1. ¿Cuántos habéis leído? Porque a lo mejor tienen la Biblia y ese ha sido un regalo. Es importante el detalle. Y 2, ¿cuántas vajillas habéis destrozado? Hay gente que se asusta con la pregunta, pero eso me indica el nivel de discusiones y el nivel de intensidad. Pregunta indirecta, ¿no? Entonces, siempre lo pregunto. Entonces, ¿cuántas vajillas has cambiado? ¿O has tenido que comprar vajilla? ¿O se te han roto muchos platos de forma accidental? ¿No? Entonces ya me van encontrando, me hacen historias, ¿no? Ay, pues es que cuando discutimos, no sé qué, ¿no? O hay gente que no. Entonces, lo que más me viene es por este tipo de discusiones del día a día, de la rutina, de que nos hemos adoptado y que cada uno lleva, a lo mejor yo tengo parejas que son los dos profesionales sanitarios y cada uno lleva un turno. Claro, cuadrar nenes, listas de compra, lavadoras, quiero decir que si ahora lo tienes que llevar a actividades extraescolares, es que, claro,
Si se apañan ya les pueden hacer un máster, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es Sí, difícil sí. cuadrarse. Si siendo dos o uno ya a veces no llegas, pues imagínate con la alegría que suponen los niños y el sacrificio que suponen los niños, ¿no? Sobre todo Sí. porque las exigencias de papá y maternidad y paternidad desafortunadamente todavía son diferentes. Entonces esa comunicación también la tenemos que hacer participar a los niños para que formen parte de ello. Porque si no piensan que son pelotas de tenis. Chup, 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 chup. Ahora con los abuelos, ahora con los tíos, ahora con no sé quién, ahora con los dos abuelos, ahora para casa, ahora a la academia, yo qué sé. Sí, Entonces, sí, sí. esa comunicación hay que integrarla. Porque entonces entrarán en la dinámica familiar, se sentirán partícipes y las conductas las podemos autorregular y regular por las dos partes. Pasa lo mismo con la pareja. Es decir, si tú me informas cuando me dices, yo por ejemplo, en la tabla que te he dicho antes, yo a la izquierda pongo de 0 a 10 y abajo pongo las conductas que antes hemos dicho, ¿no? O las situaciones que antes con el rombo más me han llamado la atención. ¿Qué pasa? Que cuando hemos descubierto ya esas, o analizado, o hemos hecho una lista de esas situaciones que más me molestan, o que más daño me hacen, o me perjudican, de mí propias, de mi relación contigo, de mi relación con los demás, analizamos las personas implicadas, ¿no? Y entonces ponemos a las personas implicadas en la importancia, como si fueran estrellitas en la tabla, de la importancia que ocupan en mi espacio, ¿no? Eso sería como mi espacio vital, mi burbuja. Y lo relacionamos con las 4 que hemos identificado abajo, situaciones. Entonces hacemos como un trazado, ¿no? Normalmente coinciden, si son alta intensidad, esa persona está muy cerca, esa estrella está muy cerca. ¿No? Esa es nuestra salvaguarda, nuestro acompañamiento, ¿no? Y cuando hay muchas dificultades de pareja, no coinciden. Es decir, la pareja está muy alejada. O es una estrellita dibujada, pero muy pequeñita. Sin embargo, la estrella más importante está cerca. Y están en situaciones de acompañamiento, de apoyo, de escucha activa, de no hacer prejuicios, ¿no? Preguntan por aquí por qué lo de los libros. Sí, sí, Vale, están preguntando. Yo te lo vale. iba a decir ahora. Lo de los libros es porque cuando tienes una educación que en tu familia son lectores o ha habido participación de libros, tu forma de canalizar las emociones no se basa solo en la explosión, se basa en canalizar emociones respecto a aprendizaje. No sé si me he explicado. Es decir, cuando tú lees libros te enriqueces con muchas posibilidades y aumentas tu nivel de conocimiento de mundos paralelos, imaginación, creatividad, ¿no? Entonces ya no eres tan literal a la hora de expresar emociones ni de pedir cuentas a los demás, para que me entendáis. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes más posibilidad de ver alternativas cuando te las planteas o tienes una dificultad, ¿no? Entonces, los libros ayudan mucho, abren mucho la mente. Te ofrecen experiencias que a lo mejor son mundos que no conocerás o que están pero no podrás ir, ¿no? Por ejemplo, mi sueño sería ir a un partido de la NBA a Estados Unidos, mi pareja, ¿no? Pues es un tema ahí pendiente que no es negativo, pero siempre está ahí, va, ahorramos un poquito más, ¿no? Y hacemos este pequeño esfuerzo y a ver si podemos ir, ¿no? Entonces, cada uno tenemos nuestros proyectos. Unos pueden ser más materializables y otros no, ¿vale? Por eso lo de los libros, porque es un mundo de posibilidades, que es como sería la etiqueta que nos venden, ¿no? Pero es real. Entonces nos flexibilizan la hora de pensar. Y tanto, y tanto. Yo hago aquí como un punto de apoyo Traductora, y ¿no? una palanca. No, 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 Sí, no, no, no. vale. O sea, es como una pancarta de decir, por favor, los libros son, o sea, vamos, una mente abierta a ti, a los libros que tú quieras acceder, a toda la sabiduría que tú necesites, pues va a llegar y puede llegar a través de esos libros, sea novela, porque es que, o sea, también descubres otras historias, otras formas de vida, otras Sí. formas de comunicar. Es que, o sea, no estamos hablando solo de libros profesionales, ¿no? O libros de No de autoayuda, no, no, estamos, psicología, no solo de psicología. claro, estamos hablando de todo, bueno, yo es que, claro, soy una apasionada de los libros, Yo evidentemente. soy yo soy una devoradora de libros, así es mi etiqueta, así me autodefino. Yo, claro, yo digo que es el único vicio confesable, o sea, que, claro, Sí, evidentemente lo podemos confesar. Pero claro, o sea, muchas veces no nos damos cuenta y creo que es importante que leer nos permite no tener tan literal o no comunicarnos de una forma tan literal o no entender de forma tan literal lo que la otra persona quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de entrenarnos y una muy buena forma de entrenamiento para la comunicación. O sea, leer. O sea, sí.
Y es nuestra forma de que, por ejemplo, vivimos en la era de las redes sociales, de que todo está como que con San Google parece que la respuesta es inmediata. Y el pensamiento crítico y el pensamiento de... Tú puedes buscar psicología y hay mucha información, pero ¿quién hace la criba? ¿Google o la haces tú? Ujú. Claro, pues con las parejas pasa lo mismo. De A a Z no tiene por qué pasar por todas las letras del abecedario para comprender. A lo mejor me dices más información de la A a la B y te puedo comprender para no tener que llegar a la Z, que es la explosión. Y pasar mucho tiempo con temas que en poco tiempo o con una comunicación más abierta, sin tantos peros, sin tantos me sabe mal, porque el me sabe mal es a mí, pero es que te afecta a ti, porque es un silencio creado, ¿no? Entonces, claro, Sí, sí. entonces ayuda al pensamiento crítico mucho, pero también ayuda a canalizar la emoción para que el otro me entienda. Es decir, si yo te estoy diciendo que necesito un tiempo para cuidarme, el cuidarme no es estar alejado de ti, es que me respetes mi espacio, que luego yo te lo explico. No es, vale, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A los nenes pequeños, si le dices que no ponga la mano en el dedo en el enchufe, ¿qué harán? Ponerlo. Porque querrán, claro, pero en 3 2 1 ya, porque querrán descubrir, porque claro, me has abierto un mundo, yo ni lo había pensado, eso estaba ahí, pero yo no lo he visto. Entonces tú me has creado un mundo, uy, ¿y eso por qué será? ¿Y por qué no? Claro, y cuando ponen el dedo y les da el calambrazo, si la apoyas la frase de te lo he dicho, ¿qué pasará? El niño se quedará, no lo entenderá. Pero si le dices, cariño, esto es lo que pasa, que la mamá o el papá o la teta o el tete o el hermanito te lo dice para que no te hagas pupa, ¿no? Entonces tienes que adaptar las palabras y el mensaje acompañado a la emoción. Si lo asustas más, es como cuando empiezan a caminar. Tardarán más en caminar. Pues el nene Claro. este evitará cualquier cosa que sea con enchufes. Es una generalización muy grande, ¿no? Pero es Sí, un sí, ejemplo no, de... pero es un ejemplo también de lenguaje positivo, porque muchas veces el no, el es que ya te lo dije, nos hace sentir también culpables muchas veces, o a lo mejor nos han hecho sentir tan culpables en otras etapas de nuestra vida, como es cuando éramos pequeños, en la adolescencia, que nosotros aún así, por un tono más grave, por un tono más agresivo, no sé, por muchas cosas, si nuestra pareja actúa así con nosotros, nosotros inmediatamente lo asociamos a lo que hemos vivido y ¡fua! O sea, no sabemos Sí. defendernos, no sabemos dialogar, no sabemos expresar que nos sentimos porque no sabemos si nosotros por qué nos sentimos así. Bueno, o sea, forma parte de nuestra mochila, por eso hay que conocer la mochila y también hay que saber ese lenguaje positivo muchas veces. Yo lo digo lenguaje positivo, pero bueno, para que nos entendamos, ¿eh? Es la forma de hablar, ¿no? Hay un vacío y es cuando digo algo y parece que es como si ha pasado un ángel, han sonado los cri-cri, es esa situación incómoda de ¿y esto a qué viene? ¿No? Pasa mucho en consulta. Y es porque el lenguaje interno, que tenemos el 80% ocupado, está pensando una cosa, pero por nuestra boca sale otra cosa que no tiene nada que ver. Y a veces nos damos el susto hasta nosotros. Y es, ¡oh! Y yo no quería decir eso. ¿Y por qué lo he dicho? Y claro, analizamos por qué. Porque es porque eso ha salido sin filtro. Y ese Claro, filtro hay que recogerlo y rescatarlo y acompañarlo. Para acompañar el susto muerte muchas veces, porque a veces son cosas muy heavy, ¿no? sí, De sí, hecho, sí. me pasó la semana pasada en consulta con una pareja y ella le dijo a él que no era, eh, no pensaba que fuera el padre para sus hijos. Claro, estaban en procesos de infertilidad. Y era, hasta que no se inicia el proceso no te has dado cuenta. Y lleváis muchos años juntos. ¿Qué ha pasado en el proceso? Pues porque él o ella no ha acompañado como el otro pensaba, como en su imaginación pensaba, como las expectativas y necesidades pretendía. Entonces se ha sentido solo, abandonada, abandonado, no respaldado y como que es tu culpa que esto no lo esté funcionando, que era el mensaje que había detrás, ¿no? Ujú. Entonces, si esto va a ser así, yo aquí rompo nuestro contrato de pareja, ¿no? Era lo que estaban materializando y verbalizando. Claro, lo dijo de esa manera y claro, había que hacer un acompañamiento a la otra parte porque era en plan, Sí, ¿cómo sí. hacemos esto? Claro, pero era lo que ella quería expresar y le salió eso y luego ella se puso a llorar porque no quería decir eso, era, esto me está costando todo este proceso, porque los procesos de infertilidad son muy difíciles para todos, Mm. ¿no? Tanto, incluso a veces para nosotros los terapeutas y los psicólogos, vamos, a veces
no por la carga emocional, sino por lo que desestructura todas tus pautas, tus formas de que entendías la vida. Claro, y el proceso es muy médico, muy aséptico y a veces no hay un acompañamiento como, ¿vale? Entonces, que no es una crítica generalizada, es por lo que yo tengo en consulta. Sí, no, Claro, no, porque evidentemente por la lo que gente que tú está bien vives. no nos viene, evidentemente, Claro. estaría bien también, pero Sí, no, para equilibrar, pero no se dan esos casos. Sí. Sí. Y algunas veces también, cuando tú has dicho, bueno, se hace el clic, 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 muchas veces el silencio, que lo hemos hablado ¡Buah! y ha salido, el silencio habla, por favor. O sea, el silencio habla. Muchísimo. Antes estaba viendo ¿no? O sea, un story y tal, y entonces había alguien hablando sobre si no te escribe es que no quiere saber nada de ti. Bueno, pues eso, si no te escribe y es como un silencio, o sea, los silencios en las parejas también dan información, por favor. Esos silencios incómodos o ese silencio en el que tú te sientes totalmente libre, totalmente cómodo con tu pareja, son muy importantes. Saber si te sientes cómodo o no en esos silencios, porque esos silencios también nos están dando mucha información. Claro. O como en las actuales relaciones, aquí nos apuntamos todos y sálvese quien pueda, el infiel de WhatsApp. Claro. Claro. Yo se lo digo a WhatsApp y WhatsApp no te transmite la información. ¿Cómo es que no? Yo sé que lo has visto. ¿Cómo puede ser que no me contestes? Pero ¿cómo te estás dando tanto? Entonces, tenemos un infiel dentro porque, claro, el canal de comunicación se rompió. Una vez te has tecleado, ahí no puede ser solo lo literal, tienes que entender lo literal, más lo que yo quería decir, más los emoticonos. Y hay gente que es demasiada información. Y no hace Sí. falta, por ejemplo, yo en mi caso trabajo con nenes, adultos y personas mayores con autismo, dificultades de aprendizaje, Asperger, quiero decir, dificultades o discapacidades graves. Entonces, vale que puedan trabajar con WhatsApp, pero tienes que tener en cuenta la literalidad. Y es importante la literalidad en todas las áreas de la vida, porque si quieres transmitir un mensaje, dilo con la entonación, las pausas y acompañado del cuerpo y la cara para que te entiendan lo que quieres decir. Porque luego ostras, pero es que WhatsApp lo tenemos mal. Pero ya si solo es vídeos de Instagram, Twitter, tweets, quiero decir, Facebook. No, bueno, o voy más allá, un like. Bueno, entonces Porque, esto que me ha querido decir, me han preguntado, ¿qué quería? ¿Y esta chica o este chico? ¿Por qué ven mis historias? Si yo le dije que no quería saber nada de él y no puede haber pasado por el dedo por encima y se ha reproducido, quiero sí, decir, no, ¿no no, existe esa pero posibilidad? sí, sí, Claro, además con las redes sociales, la forma de comunicarnos también, pues cada vez es más escueta. O sea, tenemos menos caracteres para ponerlo encima. O sea, sí. tiene que ser literal y a lo mejor no nos cabe, no podemos expresar todo lo que queremos. Si queremos expresar una emoción y quizá utilicemos los emoticonos y ahí llegan muchos malos entendidos a través de estas formas de comunicación que si no aprendemos también a utilizarlas, bueno, pues podemos liar la parda. Mucho. De hecho, aumenta mucho las ideas preconcebidas, la lectura de pensamiento. Para los compañeros que están por aquí, las distorsiones cognitivas de todo, nada, siempre, nunca, ¿no? Lo de, entonces esto debería ser, entonces yo estoy pensando que él ha interpretado o ella ha interpretado esto y entonces me ha dicho esto. No, te ha dicho, hola, buenos días, se acabó. ¿No? Ya está. No digas, ahora estará pensando en mí y júntale ya, si son, por ejemplo, adolescentes o preadolescentes, romanticismo, Sí, ideas todos los románticas, mitos, lo que todas las nos venden. expectativas. Entonces ya, bueno, cóctel molotov. Entonces es muy divertido cuando yo les digo, pon en papel lo que estás pensando. Les cuesta una barbaridad. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿No? A lo mejor es que yo, como lo hago todo tan automático de, tengo una dificultad, ¿no? Entonces yo soy mucho de escribir. Entonces Claro, es es una que herramienta muy fácil para mí. Para la ellos les escritura cuestiona mucho. Sí, para nosotros es fácil, pero yo creo que es complicado para todas aquellas personas que no hayan trabajado con la escritura. Porque la escritura es muy potente, pero claro, estamos tan desconectados o sea, de nosotros mismos, de conocernos y de realmente reconocer lo que pensamos, porque una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que verbalizas. Pero claro, ahí entre medios está reconocer que yo pienso lo que pienso, ¿no? Como esta chica que dices, no hay filtro, te lo digo, y después me choca hasta lo que yo digo, ¿no? Madre sí. mía. Entonces, claro, hay que ver, o sea, qué hay ahí entre medio, ¿no? O sea, reconocer cómo pensamos es importante y
una forma, es escribirlo. Que nos cuesta, o sea, que nos cuesta, a nosotros no porque estamos más acostumbradas, pero a las personas, yo también trabajo mucho con esa técnica de escritura para otros procesos y demás, pero es importante y además les cuesta bastante, pero eso no quiere decir que no lo hagan. O sea, escribirlo, o sea, vamos, les va a dar mucha información sobre sí mismos, lo primero. Y para darse cuenta de que están pensando cosas que jamás verbalizarían. Y se asustan, Claro. se quedan desconcertados, incluso se frustran o se enfadan con ellos como diciendo, ¿cómo puedo pensar esto? ¿No? Es como, va en Sí, contra sí. también con muchos patrones y normas sociales que nos han inculcado, como formas de educación, como la deseabilidad social, que pesa tanto, ¿no? Ujú. Incluso hay compañeras que el otro día, no sé qué dónde fue, y me dijo una compañera por privado, dice, ostras, es que me tengo que pensar los temas que digo. Dice, porque pienso que a lo mejor no le interesan a la gente o que me van a censurar o me van a limitar. Y digo, a ver, ¿tú necesitas hablar de ese tema? ¿O consideras que es para ti importante a nivel profesional o personal? ¿Qué problema hay? Le llegará a quien le tenga que llegar y a quien no, pasará. Porque hoy vivimos de tanto consumo rápido que a quien le interesa se queda y a quien no, no. Ya está. Es Ujú. así de sencillo. No tienes que romper tanto la cabeza ni esforzarte tanto en los demás. Quiero decir, no es que no tengas que tener unas normas sociales de respeto, ¿no? Y cordialidad, sino que realmente que necesitamos que los problemas no crearlos, sino fluir. Sí, sí, no, y además tener esa libertad, o sea, por tu compañera, ¿no? Tener esa libertad de poder Claro, de hablar con poder todo el hacer, respeto del claro, mundo, pero que les va a llegar, o sea, evidentemente, vamos, la era de la información en todos los formatos, en un minuto, en 20, en 3 horas, da igual, cada uno elige, o sea, para mí la libertad es muy importante y cada uno elige, o sea, y nosotros desde nuestro punto profesional, bueno, podemos dar lo que sabemos y lo que nosotros creemos importante o lo que nos ocurre, lo podemos compartir y a quien le ayude, pues es lo que a quien necesitaba, ¿no? A escucharlo. hay muchas parejas que discuten porque no se sienten libres de Por su eso, por forma eso. de iniciar el proceso de decirte algo que considero que no te va a sentar bien o que no me... Hay gente que piensa que no es un derecho decir lo que piensa, ¿eh? O cómo se Claro. siente. Ujú. Ya no estoy hablando de personas mayores, ¿eh? Estoy hablando de personas que según su educación o, o las características sociales o su historia personal, ha visto que, no sé, por ejemplo, colegio religioso, yo en un colegio religioso y te enseñaban a respetar mucho a los demás, ¿no? Ujú. Lo de normas sociales, hola, buenos días, levantarte si hay una gente del autobús, por ejemplo, si hay una persona mayor, estas cosas me parecen genial, pero luego hay otras cosas que eran muy radicales, muy, o sea, así y punto. Entonces, claro, yo soy un poco así, culo de mal asiento, y siempre el por qué y el para qué y por qué tiene que ser así, pues yo buscaba más información, Ujú. ¿no? Entonces, es lo que yo les pido a las parejas, que sean curiosos, que no se queden en la superficie de lo que me ha dicho, sino cómo me lo ha dicho, qué ha querido decirme, que siga preguntando, porque lo que hoy es válido, a lo mejor para la otra persona mañana ha evolucionado, pero es que no es estático, Ujú. cambiamos todos los días. Otra cosa es que nos demos cuenta. Puede Claro, ser, claro, claro, no, no, y muchas veces esos mitos, ¿no? Románticos también, las expectativas que antes hablábamos, muchas veces queremos que todo sea un misterio como el principio y no nos damos cuenta que continuamente es un misterio porque cambiamos. Lo que pasa es que o sea, no descubrimos a la persona como al principio de la relación, pero sí que es verdad que cambiamos. Entonces, esos diálogos que nosotros podemos tener sobre a lo mejor cualquier tema, o sea, podemos descubrir qué piensa, qué no piensa, qué haría, qué no haría la otra persona, ¿no? Y también, o sea, es importante, que antes también lo has nombrado, la escucha activa. La escucha activa para que el otro se sienta escuchado y se sienta libre de decir lo que diga. Porque claro, depende también de la educación muchas veces que hemos recibido en nuestra casa. Bueno, venimos de dos casas diferentes, de dos familias y de dos situaciones. Y entonces, claro, lo que pretendemos es muchas veces imitar lo que nosotros hemos visto. No, o sea, es una pareja, es otra situación, es una situación que creáis nueva y tenéis que crearla entre los dos. Entonces, vosotros creáis los acuerdos, vosotros creáis absolutamente todo. Entonces, es importante primero saber de dónde partimos, a dónde hemos llegado y qué es lo que queremos, o sea, formar y crear. Y esto es importante. y necesario, porque si no, no sabemos a dónde vamos. Y también me ha sucedido muchas veces, a lo mejor que a ti también, yo no quiero ser como mi madre, como mi padre. Y Hombre, me estoy claro. dando cuenta
que ahora le repito todo, que hago todo igual. Y el no, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y sabes que tú has bebido y has absorbido eso que te han enseñado. Otra cosa es que lo adaptes a tu día a día, porque a lo mejor es una enseñanza buena, lo que pasa es que a lo mejor no es tan acorde con tu día a día o con la nueva realidad que tú vives, ¿no? Porque son otros tiempos. Pues vale, quédate con la parte positiva que tú podemos entre los tres, entre la pareja, entre el apoyo de la pareja y conmigo, podemos limar esas asperezas y sacar lo bueno de ese aprendizaje, ¿no? Es acompañarlo, darle un pasito más. Y eso requiere un esfuerzo, requiere un mini cambio. Hay gente que no está dispuesta a esos cambios. Es difícil, No, ¿eh? por favor, exacto. Yo creo que ahí lo de no quiero parecerme a mi madre, no quiero parecerme a mi madre. Creo que a más de uno le ha entrado la risa diciendo... Ha sido en plan, ¡uy! Damos desde aquí la esperanza de que no hace falta, que eso no es una señal de alerta. No, no te preocupes. Es que tú has mamado y has imitado, ya has estado en una familia, lo has visto y esa es tu base. Después ya con esa base tú la puedes transformar y la puedes adaptar a ti. Con ese juicio crítico, muchas veces, con ese pensamiento crítico, de decir, bueno, esto está acorde conmigo, no está acorde conmigo, esto me sirve, no me sirve, me ayuda, y después ya lo transformamos. Pero bueno, yo creo que más de uno seguro que ha dicho, madre mía. Madre mía, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Más de uno ha dicho, me ha leído la mente. Sí, ¿verdad que sí? En plan, Zoraida, uy, qué rollo, qué mal rollo. Sí, me ha pasado muchas veces, en serio, ¿eh? En plan, sí, yo quería decirte esto y tú ya me lo has dicho, uy, se quedan así, uy. Sí. Me pasa también frecuentemente que cuando hay parejas tan compenetradas desde el principio, porque yo qué sé, por ejemplo, que se conocen desde muy jóvenes o que tienen una alta implicación, que se lo comentan todo, o se quedan temas sin hablar porque ya lo tienen casi todo hablado, entonces la dificultad viene en cuando les pasan cosas nuevas, no saben cómo integrarlo, ¿no? Sí, o han establecido un círculo tan cerrado que a veces les cuesta crear incluso nuevos amigos o relacionarse con nuevas personas, porque son tan amigos que han pasado el proceso de amigo-pareja tan rápido que se ha fusionado, ¿no? Entonces son amigo-pareja, ¿no? Y a veces necesitas también distanciar un poco de los amigos y formar también pareja, porque si no, la parte de intimidad también se ve dificultada a veces, ¿no? Porque le conoces también que se supone que debe actuar de la forma que tú crees, lo de otra lectura del pensamiento, ¿no? Y yo a mí ahora no me gusta que me rasques la oreja, me gusta que me beses la del cuello. Yo qué sé, pues díselo. Sí, claro. Cosas tan sencillas de, pues vale, pues hay que decirlo. Porque si no, la otra persona no siente lo mismo y tú ves caras raras y no las entiendes. Y claro, haces tus lecturas de pensamiento, haces la interpretación y no tiene nada que ver con ello. Entonces me vienen esas parejas de, y ahora, como se lo digo, porque no sé cómo decírselo, pero si siempre has tenido una comunicación abierta, fluida, ¿qué ha cambiado ahora? ¿No? Y es que se ha dado cuenta que el que ha cambiado es él o ella. Claro. Y ha visto que la otra persona se ha quedado pasos por detrás o va más adelantado a él. O llevan diferentes ritmos. O, por ejemplo, cuando quieren ampliar o abrir pareja o experiencias nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo que quiero ir a un sitio de swinger? O que quiero probar BDSM. O que quiero probar Shibari para que me cuelguen y me hagan una atadura erótica. O que me hagan un masaje con final feliz. Claro, ¿cómo se lo digo si somos de las típicas prácticas sexuales heterosexuales? ¿No? Entonces, claro, ¿no? Claro. Como decían aquí, o te lo dice o no lo entiendes. Claro. O no entiendes por qué, claro. Claro. ¿Por qué? O sea, evidentemente hay que hablarlo. Lo que pasa es que muchas veces nos da miedo. Nos da miedo el que pensará tal, entonces no se lo decimos y muchas veces, que el otro día también lo estábamos hablando con Susana, esas infidelidades de decir, bueno, es más fácil con alguien que no me conoce de nada, que no me va a juzgar, que con mi propia pareja, que por mucha confianza que tenga, a lo mejor esto no lo va a entender de mí, ¿no? De esa parte privada que muchas veces no expresamos y no pasamos a la parte de la relación. Bueno, también hay que trabajarse a una misma para saber cómo hablar de estos temas. O sea, se puede. O sea, nosotros aquí hacemos, vamos, un llamamiento a que todo se puede. O sea, se puede dejar de discutir y empezar a dialogar. Se puede comunicarnos de forma positiva. O sea, podemos aprender, podemos conocernos. Y al final es que la comunicación y sobre todo la comunicación, que es lo que, como has puesto ejemplos de la sexualidad, ahí sí que también es de vital importancia porque es un área muy vulnerable para todos y sobre todo para las parejas. Y muchas veces tenemos comunicación de todo, pero a nivel sexual, pues no, pues tenemos que tener la misma libertad, la misma comunicación.
Ah, que también te ocurre. Sí. Variable vergüenza, haberte visto toda la vida que lleváis de pareja desnudo o desnuda y ahora te da vergüenza. Claro, tú no lo entiendes, pero la otra persona menos. Y es porque tu cuerpo ha cambiado, como el de todo el mundo, a medida que evolucionas, y ha pasado mucho, sobre todo después de confinamiento. Entonces es como me veo en el espejo y no me reconozco. O no me entra la ropa. O ahora iré al trabajo y me dirán que qué te ha pasado. Y yo, ¿por qué tengo que dar explicaciones? Entonces, que eso afecta autoestima, autoconcepto, la imagen que me devuelve el espejo y lo que yo interiorizo de por qué me he abandonado tanto, ¿no? ¿Por Sí, qué todo, no me he todo. Esto es una cuidado? rueda. Es un círculo vicioso de genera ansiedad, estados de ánimo bajos, incluso necesidad de aislamiento social, Sí. niveles muy altos. Entonces, ¿qué pasa? La parte de autocuidado es necesaria, mucho. Y la parte de pedir cuidados también. No solo cuando estás enfermo, o cuando estás con anginas, o cuando estás constipado. No. No, Podemos pedirlos cuando estemos sanos y claro, cuando estemos bien, porque además se van a disfrutar mucho más y mucho mejor. claro. Y cariño, no quiero que me leas el pensamiento. ¿Tú sabes que me encantaría que me rascaras la espalda? Por ejemplo, no sé. Y Y claro, crea una tampoco, dinámica diferente. claro, y tampoco enfadarse si al otro está demasiado cansado y no le apetece. Claro, Que esto claro, es también, esto preguntar. también. Eso de conocer la cara no significa que lo de el mensaje que vaya detrás apoye. Es decir, yo me encantaría que todos los días mi pareja me rascara la espalda o que nos diéramos una ducha juntos. Claro, pero los días, las horas y los tiempos, ¿vale? O intégralo como una rutina de autocuidado para los dos, que es lo que hago yo. Eso es muy importante. Muy importante. Yo Inclúyelo. con un masajito antes de Yo me dormir. apunto. Me apunto. Sí, sí, sí. Lo que yo digo cuando les enseño a discutir de forma sana, asertiva, además de trabajar cada uno de forma individual, es la parte de construir. Es decir, tenemos que construir todos los días, reforzar la pareja, darle vitaminas, darle sustento, como si fuera una plantita, porque hasta el cactus más perdido en el desierto necesita unos mínimos. Todos necesitamos unos mínimos. Y a veces lo que nos hace subsistir en nuestro día a día son los mínimos emocionales. Si sabemos que la otra persona nos va a responder con un abrazo, con una caricia o con una sonrisa, puede ser el peor día del mundo, pero te sientes acompañado o te sientes comprendido, ¿no? O incluso puedes apoyarlo todavía más de gestos, ¿no? De palabras reconfortantes o solo escuchar, solo estar ahí, presente, ya está. Y eso refuerza muchísimo los vínculos de pareja. Y más si son en terrenos de disfunciones sexuales, de infertilidad, de pérdida de un bebé, de un aborto espontáneo, ¿no? Situaciones de alta carga de intensidad y emocional que nos desestabilizan, como si se hubiera hecho un agujero debajo de nuestros pies y se hubiera ido la fuerza que nos sostiene, ¿no? Entonces necesitamos ese vínculo, como volver a hablar con nuestros amigos del colegio, instituto, universidad, como retomar una reunión familiar, como volver a hablar con nuestra abuela, nuestro abuelo, quien tenga la fortuna de tenerlos De todavía, ¿no? tenerlos. Entonces, esos son regalos del día a día que no valoramos porque estamos en modo 24/7. Sí. Entonces, necesitamos ese apoyo. No, yo me quedo con esos mínimos emocionales, esas formas de comunicación, escuchar, silencio, acompañar, porque nos queda un minuto, Zoraida, y no quiero que se nos ¿Vale? corte. Quiero que nos digas dónde te pueden encontrar, que nos digas... Bueno, tenemos un tema pendiente porque tú te dedicas mucho, lo que has hablado antes, al duelo, a ese acompañamiento. Creo que eso es algo que se habla poco y también es de vital importancia. Por lo tanto, ya hablaremos y en otra ocasión yo creo que haremos un directo de este porque... No, porque los temas, el otro día también, ¿no? El tema de infidelidad, es un temazo, pero la gente no, o sea, normalmente no habla de estos temas, ¿no? Estos temas normalmente o no son bonitos o no son erótico festivos, ¿no? No nos gusta, bueno, pues también hay que afrontarlos, creo que también son importantes. Mm, Y vamos a hablar de ello un día, si te parece bien, perfecto. si has estado bien, has Encantada. estado cómoda. Yo estoy súper bien y a mí me encanta. Me cuesta mucho lo de los directos porque no me gustan mucho los vídeos, pero Bueno, estoy progresando adecuadamente. muy bien, no, pues me alegro un montón. Pero, Zoraida, diles dónde te pueden encontrar, porque, bueno, o sea, este pozo de sabiduría podéis seguirla en... Dinos. Eh, en Twitter estoy en Zoraida Sico, aquí en Instagram es Zoraida Compasión
pero sobre todo es gabinete de psicología con pasión. ¿Por qué? Porque trabajo desde el acompañamiento al final de la vida, el duelo, trabajo con nenes pequeñitos con necesidades educativas especiales, soy sexóloga y terapeuta sexual, y sobre todo hago la parte de diversidad funcional, porque estoy en la Asociación Nacional de Sexualidad y Discapacidades y en la Asociación Española de Sexología, que soy la vocal de diversidad sexual y de afectos. Entonces, como veis, mis temas no son los normales. Yo soy el bichito raro que trabaja